Bien, vamos a hablar sobre las características de los dones motivacionales. Bueno, podemos entender que cuando hablamos de una característica, la característica dice perteneciente o relativo al carácter que da a conocer o sirve para distinguir a alguien de algo de sus semejantes. Entonces, cuando hablamos de carácter, hablamos de que tenemos que marcar una diferencia. Sobre todo en el caso de nosotros como cristianos, esa diferencia se tiene que ver reflejada en ¿qué? Una vida nueva, una vida que represente lo que Dios es. Y para esto, ¿verdad? Tenemos que someternos ¿a qué? A la palabra de Dios. Veíamos hace un momento el tema del Shaddai, el Dios Todopoderoso, que también es llamado Elohim, que significa, ¿verdad?, que Dios es el que tiene el control completo de nuestra vida. Y no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que acontece aquí, todo lo que hay, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar. Solamente Dios en su soberana potestad sostiene su creación. En Hechos capítulo 2, verso 4 leemos: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diese que hablase. Estamos hablando de la llegada de Pentecostés cuando leemos Hechos capítulo 2, verso 4. Y en versículos anteriores a este podemos leer lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, es decir, estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La mayoría de las personas confunden el hablar en lenguas en decir cosas que nadie entiende. Es más, ni ellos mismos comprenden. Y eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es saber lo que uno está diciendo y que haya también alguien que pueda interpretar lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí vemos que cuando llega el Espíritu Santo a repartir las lenguas, habían medos, griegos, macedonios, había una infinidad porque era un país donde se cruzaban o tenían que pasar a fuerza muchos otros países, y la mayoría se concentraba allí. Y es por eso que había diferentes lenguas en ese tiempo. Y hablar diferentes lenguas no significa más que otra cosa que aquellos que hablan otro idioma. El inglés, el francés, el italiano, son otros tipos de lengua. Y si seguimos leyendo nosotros la palabra de Dios, vamos a encontrar que más adelante los medos decían: oye, pero no, que este es israelita, este no debería de hablar nuestra lengua. Más sin embargo la habla y también la entiende. Pero también quienes eran de ese lugar entendían lo que estaba diciendo. Entonces, realmente este don de hablar en lenguas, amados hermanos, es un don privilegiado. Muchos aquí hablan dos lenguas, o me refiero al estado. Por ejemplo, vienen nuestros hermanos de allá del estado de Chiapas y ellos traen su dialecto. ¿Cómo le hacen para aprender el español? No lo sé, pero hablan en su lengua y hablan en español y entienden las dos. Cuando tenemos, a veces que tenemos la oportunidad de ir al estado de Chiapas igual y participamos en algún culto, encontramos que el pastor habla dialecto pero también habla español. Y cuando sabe que hay gente que viene de fuera, que habla solamente español, entonces él mismo tiene que traducir lo que está diciendo en su lengua natal.
en respeto o en honor, ¿verdad?, a que tienen una visita que no conoce su dialecto. De no ser así, ellos predican de acuerdo a su lengua. Y esto es lo que significa hablar en lengua. Ahora dice, la característica de los dones motivacionales. A nosotros nos llama mucho la atención poder hablar 2 idiomas, o al menos a mí de chavo me gustaba, quería aprender a hablar inglés, quería aprender el idioma, me gustaba. Y también sabía que esto me podía ayudar más adelante a abrir nuevas fronteras, nuevas metas. El punto fue que nunca me dediqué a hacerlo y entonces no lo aprendí, ¿verdad? Pero hay quienes sí lo estudian y logran tener este don. Y este don es importante porque el lugar donde se encuentren, pueden también no solamente predicar el evangelio en su lengua, sino que también si están en el otro lugar, allá también pueden ser de bendición para muchos. Así es que leemos lo que nos dice Romanos 12, dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza. Creo que muchos creemos o tenemos la idea de que servir sería un don que todos tenemos o que todos podemos practicar de una manera más holgada o dentro de cierto confort, porque yo creo que todos estamos dispuestos en ese servicio o que todos tenemos esa capacidad de servir. Y entonces en la prédica anterior podíamos ver cuántos dones podemos tener. ¿Cuántos dones creen ustedes que nosotros podemos tener? Y bueno, yo creo que eso depende también del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque podemos tener el don de servicio, pero si nos dedicamos solamente a profetizar o nos dedicamos solamente a enseñar, no estamos activando nuestros otros dones. Y aquí es donde viene la motivación, porque nosotros tenemos que aprender a utilizar el mayor número de dones que podamos. Claro que sí, esto lleva una carga más de trabajo, porque el hecho de que nosotros estemos hoy aquí parados al frente, tenemos una doble responsabilidad. Primera, porque es de nuestra, ¿cómo le puedo decir? Voy a decirlo así, aunque quizá no sea lo correcto, nuestra obligación o nuestro compromiso, nuestra comisión, el poder proclamar la palabra de Dios porque está escrito. Y segunda, porque aunque a veces nosotros no lo hemos practicado, yo cuando empezaba a predicar, yo decía, pero ¿qué voy a decir? No tengo experiencia, no he llevado un curso de teología y no sé cómo interpretar incluso la palabra de Dios. Pero esto sucedía, hermanos, porque había muy poca lectura de la palabra de Dios, había muy poca motivación en mí para investigar en otros libros, por ejemplo, un comentario bíblico o una concordancia bíblica, o buscar temas que vayan relacionados y poderlos entonces así desarrollar en una prédica. Y todo esto lo tiene uno que ir aprendiendo en todo el trayecto. Claro, el que estudia en un seminario teología es motivo de reconocerle, pero tenemos esa otra responsabilidad de que lo que vamos a enseñar acá no sea mi opinión personal, no sea lo que yo pienso o lo que creo yo que está bien, sino que nosotros tenemos que apegarnos a la doctrina de Dios, a lo que está ya plasmado. Hablábamos también que por la sola potestad de Dios, por su palabra, todo lo que nosotros podemos ver y observar es porque a Dios le plació hacerlo así. Y Él sostiene su creación.
No solamente la creó y la dejó ahí a la deriva, sino que la sigue sosteniendo. Sigue haciendo que los árboles florezcan, que la hierba crezca. Incluso nosotros como seres humanos crecemos por medio de la motivación de estos dones. Porque nos esforzamos, nos obligamos a aprender más. Nos obligamos a perder el miedo a estar aquí presente. Y les puedo decir una cosa, hermano. Aunque parezca que uno está tranquilo aquí arriba, acá abajo está uno con el pie moviéndolo y está uno, o yo en mi caso, ustedes ven que yo me muevo para acá, me muevo para allá, porque en realidad yo estoy nervioso de saber qué puedo decirles. Pero sobre todo porque tengo que buscar la manera de que lo que yo diga sea palabra de Dios y no palabra de hombres. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos nosotros a poder ser mejores, porque tenemos esa responsabilidad también delante de Dios. Primero, prepararnos, pero también somos responsables ante Dios de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y ahí es donde está lo difícil, porque ustedes van a dar cuenta por ustedes mismos, pero nosotros tenemos que dar cuenta por ustedes y por nuestra persona, incluyendo nuestra familia. Y ahí es donde ya nosotros nos metemos en una encrucijada también, ¿verdad? Que solamente lo podemos hacer porque Dios nos dirige. Ahora bien, dice, la tendencia a juzgar velozmente sobre lo que es dicho o visto y el ser ávido para intervenir verbalmente, Pedro habló primero en más instancias de cualquier otro que los discípulos. El asombroso discernimiento de presentir de alguien, que alguien o algo no es lo que parece ser, Pedro condenó a Ananías y Zafiras por su engaño. Busquemos en Hechos capítulo 5, del verso 3 al 10. ¿Conocen la historia, hermanos? Bueno, vamos a darle entonces nada más un repaso, no lo vamos a leer todo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Vendieron una propiedad y sustrajeron del precio, ¿no? Estaban tentando ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y todavía, ¿verdad? Se les dice, Pablo mismo le dice, no era propiedad de ustedes, no era su dinero. Con que la hubiesen vendido y se hubiesen quedado con todo el dinero, no pasaba nada. No estaban obligados a venderla. Y todo el dinero hubiese quedado para ellos. Pero ¿osaste de qué dice? De probar al Espíritu de Dios. Sustrayendo, dice, de lo que habían prometido. Más bien le hubiese hecho bien a ellos decir, bueno, voy a vender nada más la mitad, ¿no? Y es la que voy a ofrecer y me voy a quedar con la otra mitad. O lo vendo todo, pero voy a ofrecer nada más la mitad y me voy a quedar con la otra mitad. Pero aún así, Pablo le da la oportunidad de redimirse y les pregunta, ¿en cuánto la vendieron? O le dice más bien, ¿verdad? La cantidad, ¿la vendiste en tanto? Sí, en eso se vendió. Pero ya le había sido revelado, ¿verdad? A él. Y entonces le dice, por cuanto osaste tentar al Espíritu de Dios, cayó fulminado. Tenemos el caso de Usa. ¿Quién era Usa? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda de Usa? ¿Quién sabe esa historia? ¿Nadie? No veo que levanten las manos. Bueno, Usa, al igual que el pueblo, tenían una comisión. No recuerdo a qué pueblo pertenecía ahorita Usa. Pero ellos eran los encargados de trasladar el arca de un lugar a otro si el Señor lo pedía. Y eran los únicos que podían acercarse al arca. No la podían tocar. Acuérdense ustedes que había una cláusula. Y Dios le dijo, ustedes van a ser los encargados de moverla a donde yo les diga,
pero jamás pongan su mano sobre ella. Y resulta que cuando el arca venía de regreso, ¿verdad? Dice que David venía adelante cantando, danzando, dando gracias a Dios porque el arca al fin regresaba al lugar al que pertenecía. Porque durante todo el tiempo que anduvo fuera, que fue robada, en cada pueblo que el arca llegaba había crisis, destrucción, ansiedad y muchas necesidades. Y entonces, como el pueblo se daba cuenta de cuál era la situación y por qué estaban pasando todo eso, la mandaban a otro pueblo. Y pasaba lo mismo. Hasta que dijeron, no, no queremos más el arca. Y la regresan. Y en lugar de meterle los palos, porque tenían unos huecos en las partes de abajo, donde se le metían unos palos para poderla alzar y no tocar el arca, prefirieron ponerle un buey que la arrastrara, que la llevara. Y en el camino donde iban, en las colinas que habían allá de aquel tiempo, el arca cae, la rueda cae en una poza y el arca se ladea. Por lo que Usa intenta detenerla con sus propias manos. Ahora la pregunta es, ¿quién era Usa? Un ser humano como cualquiera de nosotros, hermano, pero con una vida también pecaminosa. Por lo tanto, no le era permitido tocar el arca. Y Dios lo fulminó. Y muchos dicen, es un Dios injusto. Pero no es así, porque ya el pueblo había sido advertido de lo que sucedería. Y que no tenían por qué tocar el arca. Si vamos con Adán y Eva, ¿qué pasó con Eva? Y a cuestión de esa desobediencia, todos experimentamos una muerte, ¿no? Porque entonces perdimos la imagen de Dios en nosotros. Se distorsionó. No la perdimos, se distorsiona. Muy bien, seguimos con Usa. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué le pasaría al arca si hubiese caído al suelo? Ayer preguntaba yo esto con los jóvenes porque también era un tema similar. Y decía alguno de los jóvenes, a lo mejor se iba a romper, hermano. Por eso Usa no quería que se cayera, ¿no? Puede ser, no lo sé. Y otro me dice, bueno, es que si caía en la tierra se iba a ensuciar y iba a quedar con polvo. ¿Y quién se iba a atrever a meterse a limpiarla, no? Bueno, quizás eso hubiese podido pasar. No lo sabemos porque el arca al fin de cuentas no cayó. Pero la lección que nos deja es de que nosotros, cuando Dios nos da una instrucción, tenemos que cumplirla al pie de la letra. Y no olvidar esas cláusulas que Dios nos da. Porque entonces nosotros como seres humanos, como carne podrida, estamos siempre en pecado. Y solamente cuando nosotros nos sometemos a la oración y el ayuno por alguna necesidad que tenemos, es que Dios nos conserva y puede tener misericordia para con nosotros y cumplirnos, ¿verdad?, nuestras peticiones. Usa osó de querer sostener el arca, pero la tierra, aun cuando el arca hubiese caído al suelo, la tierra cumple la voluntad de Dios en todo momento. Cuando está seca, se hace polvo, y cuando cae la lluvia, se hace lodo, porque así fue formada y no tiene pecado ni contaminación alguna, porque quien la creó fue Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a qué Dios le estamos sirviendo. Escuchamos hace rato un testimonio, ¿verdad? Nuestra hermana Mari dice, en ningún momento dudé, aunque como seres humanos nos duele muchas veces la voluntad de Dios, porque a veces lo que nosotros deseamos y lo que nosotros pedimos en nuestras oraciones no sucede a como nosotros pedimos.
Pero al final de nuestras oraciones siempre decimos que se haga tu voluntad. Y entonces esto quiere decir que sea bueno o sea un desempeño malo, estamos dispuestos a acatarnos a la voluntad de Dios sin reproche. Entonces Ananías y Zafira no entendieron bien este término y entonces quisieron engañar al Señor y al igual que Usa, fueron castigados. Mateo capítulo 14, verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto bíblico? ¿Qué pasaba ahí? Jesucristo venía caminando, dice, sobre las aguas, acercándose a la barca de los discípulos. Inmediatamente Pedro, en ese momento cargado de fe, le dice al Señor: bueno, es que yo quiero caminar hacia donde tú estás. Y Jesús le dice: bien, puedes hacerlo. Y entonces dice que él empieza a bajarse de la barca y empieza a caminar, pero al apenas empezar a dar algunos pasos, el viento que soplaba en ese momento era fuerte, ¿verdad? Y lo movió de su lugar. Y entonces entró en él la duda. Y entonces empezó a hundirse. ¿Y qué es lo primero que menciona o lo que pide él? Señor, sálvame, dice, porque me hundo. Su fe estaba disminuyendo. Aunque fue motivado, muy bien motivado en ese momento, y su fe estaba firme, dudó. Y eso lo hizo ir descendiendo al agua. Entonces el Señor Jesús lo rescata, ¿verdad?, de su situación en la que estaba. Busquemos en el libro de Juan, capítulo 13, versos del 6 al 20. Si algo lo tiene, puede darle lectura, hermano. Juan, capítulo 13, del verso 6 al 20. ¿Quieren que lo leamos o quieren que se lo explique? Vamos a explicarlo para no tardar mucho. Dice que el Señor Jesús, en su ministerio, ¿verdad?, ya en los últimos momentos en la cena, cuando se acercaba con los discípulos a cenar, él tomó un trapito, una charolita de agua, y fue a lavarle los pies a los discípulos. Y empezó con uno, lavó los pies y todo, y hasta ese momento nadie decía nada, ¿no? Comenzó con otro, dice, y el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis a uno todos. Voy a leer unos versos antes. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavarás los pies? No tiene que ser al revés, porque tú eres el maestro, yo soy el discípulo, yo soy el que estoy a tu servicio. ¿Pero qué le responde Jesús? Lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes, pero te digo algo, lo vas a llegar a entender, pero tienes que esperar el momento, ¿no? Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás, le respondió. Y le dice el Señor: no te lavaré, pero no tendrás parte conmigo en mi ministerio. ¿Y qué responde?
Si es así, no me lave nada más los pies, lávame las manos, la cabeza, ¿va? Porque no quería perderse de esa parte de Jesús. Así nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos. No solamente para que nos sirvan, sino nosotros servir al Señor. Jesucristo estaba dando una lección a los discípulos y les estaba dando a conocer la necesidad no solamente de ser servidos, sino también de servir a nuestros semejantes. Aquí es donde encontramos nosotros también el servicio a nuestro Dios. Busquemos para finalizar en este tema del servicio Filipenses 2:20. Si lo encuentran, puede darle lectura. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 20. Unos versículos 19, espero en el Señor Jesús enviaros prontos a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber que vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nosotros debemos permanecer con nuestro ánimo, así como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasa con ellas? 5 iban bien preparadas y llevaban aceite extra, porque como no sabían la hora que iba a llegar su Señor, pues fueron preparadas. Pero las otras 5 solamente llevaban lo necesario, lo exacto. Y al quedarse dormidas y dejar la vela encendida, ¿qué pasó? Se acabó el aceite. Y eso es lo que Jesús no quiere que pase en nosotros. Que no se acabe en ningún momento para nosotros esa motivación de servirle a Cristo. Dice que el que le vaya a servir, refiriéndose a sus dones, sea profecía, sea el de servicio, sea también el de la enseñanza. Y aquí tenemos un compromiso importante con Dios, hermano. Cuando nuestras hermanas de la escuela de formación o en alguna actividad en la cual tenga uno que enseñar, tiene uno que tener también ese sentimiento, esa motivación de prepararnos con nuestros temas. En ocasiones yo le he pedido a los muchachos, porque a veces los muchachos me decían, hermano, es que mañana queremos que nos dé el tema. Le digo, hija, tienen que pedírmelo con tiempo, porque necesito cuando menos prepararme, leer, porque no es nada más de presentarnos aquí delante del Señor y que el Espíritu Santo nos ilumine, que puede hacerlo, tiene la facultad del Espíritu Santo de poder usarnos, pero también es nuestra responsabilidad prepararnos, estar listos, estar dispuestos. Sí, puede suceder que en algún momento el predicador no se presente y entre uno en ese momento a hacerlo. Y entonces el Espíritu de Dios, cuando nosotros oramos antes de cada predicación, el Espíritu puede hacer uso de nuestra persona para hablar la palabra de Dios. Pero si no estamos preparados, entonces ahí es donde nosotros cometemos algunos errores. Y aún preparándonos, leyendo, estudiando, cometemos errores. Entonces imagínense ustedes si no nos preparamos, estaríamos hablando de una doctrina, dice, diferente a la que Dios trajo. Y dice Pablo, sea anatema, si algún ángel del cielo, si alguna persona extraña les habla una doctrina diferente a la que les hemos enseñado, ¿sea qué? Y no hay vuelta de hoja. Anatema significa una maldición. Como decía Isaías, ay de mí que soy muerto. Se profiere para él mismo una maldición y se hace ver en un estado en el que ya no hay vuelta atrás. ¿Se acuerdan ustedes que se presenta Isaías y ve la cortina de los cielos abierta? Y dice, ¿cómo puedo yo
un hombre que vive en un mundo que es blasfemo, que es mentiroso, que no es obediente, ¿cómo puedo yo estar delante de la presencia de Dios y no haber muerto? ¡Ay de mí! Y entonces dice que el ángel del Señor toma un carbón encendido, lo pone en los labios de Isaías y le dice: tu pecado ha sido quitado. Y entonces él puede presentarse delante de Cristo. Y todavía Cristo no había nacido, pero ya como Dios, él ya existía. Muy bien. La exhortación, esta es la parte un poquito más difícil porque, bueno, creo que todas son difíciles, pero cuando queremos exhortar a alguien, tenemos que ser elocuentes, pero también tenemos que ser sutiles para exhortar, porque hay personas que se ofenden con poquito, muy rápidamente. Así le estés hablando tranquilamente, calmadamente, cuando alguien nos va a decir un error que nosotros cometimos, como que sí nos pega, ¿no? Digo, porque a mí me ha pasado, ¿no? O a veces en el trabajo tengo un error y me llaman, pues si es mi error, ¿verdad? Pues tengo que aceptarlo, ni modo. Pero a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestros propios errores, y ser exhortados nos cuesta un poquito más, porque todos en algún momento nosotros pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Por ejemplo, nuestros hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando queremos llamarle la atención a uno de nuestros hijos porque hizo algo que no, para nosotros no es correcto, y entonces queremos llamarle la atención. Y entonces ellos dicen: no, pero es que yo lo hice por esto y esto, o sea, justificando el acto, ¿no? El acto mismo. Y creen que ellos, por la poca experiencia que tienen o las situaciones que han vivido, pueden conocer más de la vida que nosotros, que ya llevamos ya 50, 60 años, ¿verdad? Experimentando, sufriendo, pagando consecuencias y circunstancias, ¿verdad?, en las cuales no hemos puesto atención y no la hemos hecho para glorificar el nombre de Dios, sino que la hacemos porque a nosotros nos parece que eso es lo correcto, porque lo hacemos porque a nosotros nos parece que eso es lo que se tiene que hacer. Pero no se trata de lo que me parece a mí, sino de lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está pidiendo en ese momento. Y aquí tenemos una situación, por ejemplo, en la toma de decisiones bíblicas. Cuando se trata de tomar una decisión, se nos hace muy difícil porque tenemos que tomar en cuenta varias opciones, y tiene que ver con las circunstancias que estamos pasando, el problema en el que estamos, y hay que ir analizando parte por parte para poder tomar así una decisión que agrade a Dios. Si yo en la calle cometo un delito, ¿qué me va a pasar? Voy a ser presentado ante un juez, y el juez va a deliberar de acuerdo a los hechos y a las pruebas que se presenten si soy culpable o no. Pero ya estará también, ¿verdad?, en todas las pruebas que se van a presentar en mi contra. Y entonces ahí nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones bíblicas y preguntarle primeramente a Dios si es lo que Él quiere que nosotros hagamos, si es la decisión correcta la que vamos a tomar. Y esto solamente lo podemos hacer orándole a Él y hablando con Él en las noches, poniéndolo en sus manos, hermano. Y el Señor nos va a dar una respuesta. Dice: se deleita en investigar la enseñanza, se deleita en investigar y reportar, y cuantos más hechos tenga con respecto a la materia, mejor. El Santo Evangelio según San Lucas, en el Evangelio más largo de los 4, así nos lo dice. También se enfatiza la importancia de la enseñanza, la precisión
de ella misma y de lo que se va a reportar. Lucas expone descripciones precisas sobre eventos, conversaciones, circunstancias y condiciones. Y podemos también hacer un mal uso de esta enseñanza. Nos volvemos arrogantes, presumidos, nos damos el lujo de pensar que nosotros podemos saber más que alguien o que somos mejor que alguien más. Pero eso ya no está demostrando nuestra humildad. Cuando nosotros en la enseñanza, en lugar de enseñar la palabra de Dios, nos dedicamos a enseñar nuestra vida, a cómo somos nosotros, a cómo vivimos, cómo nos comportamos, no es hablar palabra de Dios. Estamos hablando palabra de nosotros mismos. Y créanme, no somos los ejemplos adecuados. El único ejemplo en el cual nosotros debemos fijar nuestra mirada es en Cristo. Cristo en todo momento, en toda ocasión, aun cuando fue tentado, Él siempre se dirigió a la palabra de Dios que ya estaba escrita. ¿Qué le dijo a Satanás cuando lo tentaba? Cuando le dijo, tírate del pináculo del templo, si no dice pues la palabra que Dios va a mandar a sus ángeles para que te rescaten. Satanás es muy sutil en lo que dice. Regresamos a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué te ha dicho Dios que? No, si no vas a morir. Lo que pasa es que te vas a volver semejante a Dios, porque vas a saber la diferencia de lo bueno y lo malo. Eso es lo único que va a pasar. ¿Y qué pasó con Eva? Cayó redondita ante la palabra de Satanás. Y pues Adán ya estaba acostumbrado a su esposa, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues lo que le pase a ella me pasa a mí, ¿no? Y comió del fruto. Y ahora estamos en esta situación. No, no es cierto. No, también nosotros tenemos culpa, porque también nosotros pudimos habernos comido, ¿no? Pero sin embargo, así era como tenía que pasar, porque era voluntad de Dios. Así que, hermanos, si buscamos un motivo para servir al Señor, no busquemos mucho. Hagámoslos y preparémonos, sea en la enseñanza, sea para profetizar, sea para enseñar, sea para servir. Tenemos que prepararnos, incluso para servir. A veces nos han convocado a venir a limpiar el templo, porque ciertamente tenemos a alguien que lo hace, pero tenemos que estar conscientes también que es un edificio muy grande, que por más que nos esforcemos, por más vitalidad que tengamos, no es fácil tenerlo limpio en un solo día. Y también el polvo todos los días está, hermanos. No es fácil venir a limpiar. Claro, cuando son congregaciones o misiones que son pequeñas, ¿verdad? Que nada más un solo cuarto, una sola iglesia, un solo templo, creo que sería un poquito más fácil. Pero aquí estamos tomando en cuenta toda la nave del templo, todas las bancas. Nos vamos al edificio anexo y vemos 3, 4 pisos y estar subiendo y bajando cada piso. Si yo nada más una sola vez lo subo los domingos y ya no aguanto. Ya tengo que tener un tanque de oxígeno acá abajo para que yo recupere mis energías. El otro día subimos para verlo y sí cansa, hermano. Entonces, tenemos que ser conscientes que para servir al Señor tenemos que estar dispuestos. Tener las ganas, porque sí se puede. Tal vez no pueda subir las escaleras, pero aquí abajo, recogiendo algunas cositas o limpiando algunas mesas, lo podemos hacer. Así es que tenemos que estar preparados para este servicio, pensando en que no le servimos a hombres, sino que es para Dios. Siempre, en todo lo que hagamos, tengamos en cuenta que es para Dios. Incluso en nuestros trabajos seculares, también es para Dios, hermano. Porque quien queda mal en todo caso, o a quien dejamos mal, es a Dios. Cuando alguien nos señala y nos dice, ese flojo, ese no trabaja, ese a cada ratito se está equivocando, entonces no estamos glorificando a Dios en nada. Y es por eso que también tenemos que tener atención en nuestro trabajo. Así que yo les invito, hermanos, para que nos motivemos a servir a Dios, pero a servirle como Dios quiere que le sirvamos. Que Dios nos bendiga.